Dice, cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Entonces nos ubicamos en el pasaje anterior. ¿Estábamos en dónde? Eso es Éfeso. Pensé que estaban desconectados todavía. Estábamos en Éfeso y allí hubo un gran alboroto, nos recuerda la palabra. Y este es los que alcanzan a ver desde atrás, ¿sí? Para eso es, los de atrás, si se hacen atrás no alcanzan a ver, pero para eso les digo que se hagan adelante. Aquí estamos en la ciudad de Éfeso. Ahí estuvo Pablo buen tiempo, dicen que casi 3 años. Y lo último que sucede es un alboroto por parte de los plateros que les dañó el negocio, ¿no es cierto? Porque su diosa no estaba siendo adorada ya por mucha gente que estaba convirtiendo al cristianismo, y esto les generó un alboroto en la ciudad. Y dice que se va rumbo a Macedonia. Entonces vamos a la región de Macedonia. ¿Sí la ven aquí? Esta es la región donde ya había pasado Pablo algunas veces en sus otros viajes, ¿cierto? En el segundo viaje estuvo formando unas iglesias. ¿Cuáles eran esas iglesias a las cuales se dirige, por donde va a pasar? ¿Recuerdan? La ciudad de Filipos, donde están los filipenses, ¿no es cierto? Tesalónica, donde están los tesalonicenses, y Corinto, donde están los corintios. Libros que ustedes han visto en la Biblia, que están ahí, unas cartas a las cuales después le escribe. Pero eso es parte del recorrido que hace Pablo. Y aquí empezamos a ver algo bien interesante de Pablo, en el oficio de Pablo, que era, antes de salirse dice que los anima a los discípulos que quedan. El ambiente no era tan agradable, era un poco hostil el ambiente, la gente estaba alborotada, y él de todos modos dice, tengo que ir ¿hacia dónde él quería llegar? Si ustedes se acuerdan, el capítulo 19, el capítulo 19 hablaba para dónde quería ir Pablo, cuál era el sueño de Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Hacia dónde quería ir él? No, a Roma y a España, tierra madre, ¿no es cierto? Que nos parió, dice. Entonces, el sueño de Pablo era llegar a Roma, que era la capital del imperio, y llegar a España, que era una provincia de Roma en ese momento. Había sido dominada por los romanos, pero era una ciudad, una región donde se hablaba el latín, igual que en Roma, y él no era el idioma de Pablo. Pablo ya sabía parte de griego, básicamente era su fundamento, y seguramente sabía algo de hebreo, pero de latín no. Y se supone que el sueño de él era llegar y predicar a esta región donde él no hablaba su mismo idioma. Pero entonces se va originalmente hacia Macedonia y pasa por las ciudades de Filipos, Tesalónica, Corinto, que es en Grecia, ¿cierto? Ahora habíamos hablado que Corinto era una ciudad difícil, muy pagana, muy idólatra, tenía muchos problemas sociales, pero allá era donde él había estado y pasó buen tiempo su ministerio. Pero vamos a una característica aquí de Pablo en este trayecto, en todo su ministerio básicamente, que era animar y fortalecer. Y es importante que tengamos eso siempre en nuestra mente. Fíjate que solamente no era pasar a evangelizar, que la gente se convirtiera y los dejaba ahí tirados, ¿cierto? Sino que hay que estar animando y fortaleciendo, porque el camino es difícil. La vida cristiana es difícil. Y mucha gente en el camino se desalienta, se desanima ante las dificultades, ante los problemas, y se retiran y se olvidan de Dios. Y Pablo tenía eso muy claro. Entonces él vuelve, cada viaje no decía me voy por otro lado para aprovechar a evangelizar a unos nuevos, sino que él repetía los trayectos. Iba a las iglesias y ¿qué dice que hacía? Los animaba, los fortalecía. En otra versión dice los exhortaba. Y es importante que tengamos claro cuál es la función de exhortar. Exhortar no es llegar a criticarlos, decir, oiga, brutos, ustedes, ¿por qué ahora se comportan así? No son obedientes, se han alejado de Dios. No llegaba en ese ánimo. Él básicamente llegaba, ¿era qué? A animarlos. Y es algo que uno tiene que aprender a hacer igual que Pablo. Porque en nuestra vida cristiana nos encontramos a veces con discípulos. Ustedes ya ven, a esta altura me imagino que ya tienen discípulos, ¿cierto? ¿Sí? Gente que ustedes les han compartido, que han nacido de pronto en el Evangelio,
y que en el trayecto muchos persisten, otros se han alejado. Pero Pablo lo que hacía era, no llegaba en plan de crítica, sino animándolos, exhortándolos a que verdaderamente siguieran fieles en la palabra del Señor. Eso es algo característico de Pablo. Antes de irse, anima, ¿cierto?, a los discípulos que tenía, y a cada iglesia que iba con el plan de ¿qué? De animarlos y fortalecerlos, dice la palabra, ¿cierto? Dice en el versículo 2, dice, recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Mire lo que sucede en este trayecto. Vamos a 2 Corintios 12, 2 al 12, perdón, 2, 12 y 13, perdón. Nos ubica en Troas. Vamos a mirar Troas. ¿Se acuerdan de Troas? ¿Se acuerdan de Troas o no? Ya Pablo había pasado por Troas. Mire, Troas aquí está en el camino de Éfeso. Él se va por esta zona, por Pérgamo, llega a Troas otra vez. En Troas ya había estado ahí y es donde él había recibido una visión de parte de Dios de que se fuera a predicar a los macedonios. ¿Se acuerdan que él iba para esta zona de Asia? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y el Señor le dijo, no, váyase a Macedonia, que ese es el límite entre Asia y Europa. Y él había estado ahí con intención de irse hacia el norte, hacia el nororiente más bien, y él lo manda hacia el occidente, Señor, ¿cierto? Eso había pasado en Troas. Y aquí nuevamente llega a Troas y sigue en 2 Corintios, la carta con los Corintios, él habla de este suceso que sucede aquí. Dice, ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Fíjese que aquí pasa algo curioso. Él en el camino, él dice, yo quiero llegar a Roma, pero primero voy a Macedonia. Ese era el trayecto de él. Y de paso en Troas, que ahí estaba, se supone que debería estar predicando Tito. Y llega ahí y no encuentra a Tito. Acuérdese, vuelve, los ubico. Es una época donde no hay celulares, ¿cierto? Las comunicaciones no son fáciles. Él había encomendado a Tito que estuviera en esa ciudad, y cuando llega a esa ciudad, dice que ahora encuentra las ciudades con las puertas abiertas, o sea, gente que quiere compartir la palabra, que quiere oír la palabra, pero él dice, mire, aquí algo raro está pasando, ¿por qué Tito no está acá? Mejor me voy a dirigir a Macedonia a ver si se encuentra. Eso es lo que nos dice en 2 Corintios, ¿cierto? 2 Corintios 7, un poco más adelante, del 5 al 7, nos deja ver parte de otra faceta de este viaje, que le cuenta a los Corintios. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, mire que aquí hay otro consolador, nos consoló con la llegada de Tito. Entonces fíjense que él se va a Macedonia, ¿sí? No encontró en Troas, él llega a Macedonia y dice, el ambiente estaba complicado ahí. Llegaron cansados, ¿cierto? Acosados. Y dice, y Dios nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. ¿De quién? De los corintios. Eso nos cuenta que mientras tanto Tito se había ido a Corinto y había sido también ayudado por ellos. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Entonces, estamos en un viaje, en el tercer viaje misionero de Pablo, pero eso nos mete también a nosotros en el viaje de nuestra vida, ¿cierto? Todos estamos viajando por la vida, tenemos estaciones, dificultades, y esta es una situación donde él tiene un cansancio, se siente abatido, se siente, ya dice, el ambiente ha sido hostil, ha sido pesado, y uno siempre en medio del viaje necesita a otras personas que lo animen. Él animaba, ¿no es cierto? Como líder animaba a sus discípulos, los fortalecía, pero él también necesitaba ser animado. Y lo vemos muchos pasajes, ya lo habíamos visto en el mismo Corinto cuando él llegó vuelto nada. ¿Se acuerdan? ¿Sí?
¿Sí se acuerdan de eso? De lo que pasó en Corinto, y él decía, ya no aguanto más, ¿no es cierto? Y fíjense que ahorita esta gente de Corinto estaba entristecida por pensando en Pablo, ¿qué había pasado de Pablo? Se preocupaba, seguramente oraban por Pablo, y eso ve Tito, y Tito llega y se encuentra en Macedonia, y dice, oiga, qué frescura, o sea, qué refresco nos trae el saber que hay gente que está preocupada por nosotros, que está orando por nosotros, que nos anima desde allá. Y esas son las noticias que trae Tito. Dice, oiga, valió la pena el trabajo que yo hice en Corinto. Muchas veces uno pasa por una ciudad, cuenta su historia, cuenta su vida, y de pronto cuando alguien le dice, oiga, en esa ciudad siguen preocupados por usted, siguen orando por usted, siguen pendientes de usted, eso lo anima a uno y lo fortalece, ¿no es cierto? Y vale paréntesis a lo que pasó esta semana, yo sé que mucha gente estuvo orando por nosotros, y eso nos anima grandemente, y uno ve la mano de Dios, y la paz de Dios que le da a uno, y dice, oiga, qué rico que hay gente que está orando por uno. Nosotros a veces tratamos de fortalecerlos aquí, pero también necesitamos que Dios nos fortalezca y que ustedes nos fortalezcan a nosotros. Y eso fue lo que pasó esta semana, y por eso traigo a colación esto. No somos Pablo, ni mucho menos, ni queremos compararnos, pero simplemente es un líder que Dios utiliza y que lo lleva a diferentes situaciones. Él está preocupado por la iglesia, está inquieto por la iglesia, viaja cantidad de kilómetros, no es como ahora que uno toma un avión o un autobús, era a pie, ¿sí? Y él viajaba días enteros, semanas enteras para ir a visitar y llegaba a fortalecer la gente, pero en ese viaje también se cansaba físicamente y llegaba y veía problemas y decía, qué rico que Tito nos trae buenas noticias y nos anima, y Dios utiliza a este tipo de personas. Pasemos a 1 Corintios 16, ya que estamos ahí en Corinto cerca. 1 Corintios 16, del 5 al 7. Dice, después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Mire lo que él les va contando a los corintios. Dice, después de pasar por Macedonia, tengo que verlos a ustedes. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo, les dice. Y tal vez pase allí el invierno. Eso ya nos ubica que estamos, ¿de qué? Hacia el otoño, ¿no es cierto? Al final del año. En ese hemisferio se da el invierno en los últimos meses y principios meses del año. Del año nuestro. Y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. ¿Sí? Y quiero que pongan mucha atención en esta parte, porque él arrancó su viaje ¿para dónde? Para Roma. Su meta era llegar a Roma. Y aquí le está escribiendo ante los corintios, esto lo escribió en Éfeso. Esta vez no quiero verlo solo de paso. Más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Fíjense que hasta aquí Pablo ya ha aprendido una gran lección. Lo había aprendido en el viaje anterior. Que él iba para el norte de Asia, ¿cierto? Y terminó ¿dónde? En Corinto. Y él dice, ahora voy para Roma, voy a pasar por Corinto, pero les dice, pero para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Fíjate que ella dice, ya no está muy claro para dónde es que va, porque sabe cómo Dios actúa. Y después les dice, si el Señor así lo permite, voy a pasar un tiempo con ustedes. O sea, ni siquiera, digo, voy a pasar por Corinto, pero ni siquiera sé si voy a pasar por Corinto, porque ya sabía el actuar de Dios. Que uno a veces va para un lado y termina en otro. ¿Eso es fácil de aprender? No siempre es tan fácil. Y eso es una característica de los líderes y los hombres de Dios, tienen que estar dispuestos a ir donde el Señor quiera que vaya. ¿Sí? No donde uno quiera ir. Todos tenemos metas, ¿no es cierto? Todos tenemos lugares donde visualizamos que queremos llegar. Pero el Señor de pronto tiene otros planes. Y uno tiene que estar atento a dónde el Señor quiere llevarme. ¿Sí? ¿Queda claro? Algunos tenemos ese gran defecto, que somos a veces rígidos en nuestras cosas y decimos, no, es que, Señor, yo quiero ir para tal parte,
Pero si no sometemos a la voluntad de Dios, nos vamos a dar a topes, porque al final Él siempre termina haciendo su voluntad. ¿Hasta ahí claro? Y a veces tiene que ganarse uno golpes y reprimendas del Señor por eso. Aquí hay una importante característica de Pablo. Era un hombre que era adaptable. Adaptable es una muy buena cualidad de uno. Uno se tiene que adaptar a la voluntad de Dios. ¿Es cierto? Pablo aprendió esa lección. Pablo era un tipo que era un líder, era una persona que mandaba, una persona que dirigía a grupos de personas desde antes de ser convertido. Pero tenía que moldearse a la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que en el transcurso de los viajes Pablo tenía que ir aprendiendo. A ser sumiso a la voluntad de Dios y adaptarse a las circunstancias que el Señor quisiera. ¿Que esas circunstancias eran fáciles? Para nada. Uno decía, oiga, ¿por qué tenía que, como digo, llevarlo a sitios donde nadie lo quería escuchar? Donde se las tiraban de intelectuales, donde eran unos agresivos, donde lo arrastraron por el piso, donde lo metían a las cárceles, sí, hasta dejarlo medio muerto. ¿Era fácil? La circunstancia no era fácil. Pero esa era la voluntad de Dios. Y si era la voluntad de Dios, era por el bien de Él. Así lo dice la palabra, ¿no? Que todas las cosas sirven para el bien de los que lo aman. Que lo entendamos y lo aceptemos fácilmente, no siempre es así. Pero cuando uno dice, oiga, esta es la voluntad de Dios y Él me trajo aquí por algo será. Algo me quiere enseñar por estas circunstancias, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo está viviendo en este viaje. Pero ya, como digo, ya estamos en el tercer viaje y ella dice, yo quiero ir para allá. Si el Señor lo quiere, allá llego. Pero voy de paso a Roma, y si Él no quiere, pues no voy para Roma. Entonces dice, no sé cuánto tiempo voy a estar, si Dios lo permite, estaré con ustedes más tiempo. ¿Listo? Eso es la antesala para llegar, ¿a dónde? A Corinto, a la provincia de Grecia. Pero aparte de adaptable y sumiso, el sumiso es una persona responsable. Dice que llegó aquí en Hechos 22:3, perdón. Dice, por fin llegó a Grecia. De todo modo llegó a Grecia para pasar el invierno, donde se quedó 3 meses, estuvo ahí. Entonces, como decía, si Dios permitía, iba a estar buen tiempo con ellos. Originalmente, en otro pasaje decía que quería pasar 2 veces por ahí. Es probable que él pensara llegar por vía marítima, subir a Macedonia, volver a Corinto y volver a tomar barco, pero el Señor por algún motivo lo llevó por tierra a dar toda esa vuelta. ¿Se acuerdan del mapa? Y aquí vemos otra característica de Pablo, que es una persona bastante responsable. Miren lo que pasa aquí en el versículo 3 de Hechos 20. Dice, como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Fíjense que aquí algo pasa en el mapa. Voy a poner el mapa. Aquí tengo otro mapa, por aquí vamos a ver, perdón. Mire, nos ubicamos acá, ¿cierto? Corinto, ahí está. ¿Lo ven ahí? Sí. Estamos ubicados ahí. Y de pronto él dice, me voy a embarcar para ir a Siria. ¿Sí lo ven ahí? ¿Dónde quedó el plan de Roma? Desapareció. En esos 3 meses que estuvo ahí, el Señor le mostró que no tenía que ir a Roma. ¿Sí percibieron eso? ¿Roma para dónde está? Por acá. Y España por acá abajo. Y mire, de pronto dice, el Señor le mostró que no se fuera por... Él se pensaba agarrar un barco para irse para Siria. Mire dónde está Siria. Esta es la línea recta que puede decir que debió haber agarrado por vía marítima. Pero los planes del Señor no era que se fuera para Roma, sino que se fuera para Siria. ¿En qué momento le dijo que fuera para Siria? No sabemos. ¿En qué momento supo que le iban a hacer un atentado? No sabemos. Si fue el Espíritu Santo o fue algún chismoso o algún infiltrado, no sabemos. Algún informante le dijo, mire, ¿usted se va a montar en ese barco? Es probable. ¿Cuál era el deseo de Pablo originalmente? Ir a pasar la Pascua
después a Jerusalén. Anhelaba siempre él buscaba estar siempre en la época de la Pascua. ¿Qué sucede en la Pascua? Los judíos de todo el mundo van hacia allá, hacia Jerusalén. Y él podía ser una oportunidad para ir a compartir a mucha gente y decir, oye, allá se va a encontrar gente de todas las regiones, si yo predico ahí, cuando se vayan va a llevar el evangelio a muchas regiones, ¿cierto? Y es una estrategia interesante de alguien que quiere vender un producto, por decirlo así, ¿cierto? Si ahí hago publicidad y allá se va a llevar el mensaje a muchas regiones. Pero resulta que el Señor le dice, no vas en barco, ¿no? Sino te vas otra vez por la misma ruta que te viniste, por Macedonia. Entonces volvió. Imagínense, uno va para el sur y el Señor le dice, te vas para el norte y por el mismo camino que te viniste. Dice, pues, oiga, pero si yo ya compartí allá, ¿para qué me vuelvo? O sea, podía haber dicho eso, ¿no es cierto? Pero le decía que es responsable, porque él sabía la misión que Dios le estaba encomendando y tenía que cuidarse. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, responsable. Él obedece, oye la voz de Dios, obedece, y eso es parte de la responsabilidad que él tenía que ejercer. Entonces, voy a llevar de nuevo a la misión que él tenía. ¿Cuál es la misión que él tenía? Recoger una ofrenda, o recoger ofrendas en las iglesias para llevar a la iglesia de Jerusalén. Eso era lo que muestra en la palabra cuál es la misión y por qué el Señor quería llevarlo a Jerusalén. ¿Qué situación están viviendo en Jerusalén? Una situación de hambre, de pobreza absoluta. Volvámonos a la historia. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Estaban los apóstoles. Los primeros discípulos del Señor fueron designados apóstoles en Jerusalén. Y estaban en la pobreza absoluta. Los conocedores de esto dicen que se cometió una falla en el entendimiento de la palabra del Señor. Recuerden de los primeros días de Pentecostés, ¿qué pasaba? Todo el mundo se convertía muchas personas. Y ellos decían que vendían sus cosas, ¿cierto?, para darle a los necesitados. Y todo el mundo pasa eso cuando todo el mundo vende todas las cosas para dárselas a las personas. En cierta manera todos se empobrecen, ¿sí? Porque las cosas se gastan y si no hay quien administre y quien organice las cosas, pues nadie produce. Y ese fue un error de interpretación de ellos, de que tenían que vender todas las cosas. Era parte del apasionamiento y el enamoramiento, ¿cierto? Como dicen por ahí, uno no se debe casar cuando está enamorado. ¿Sí han oído eso? ¿Cierto? Porque enamorado es cuando uno comete muchas locuras y no toma conscientemente sus decisiones. Sí, cuando uno ya le pasa ese fervor y esas cosas, uno dice, oiga, ahora sí responsablemente me voy a casar. A uno cuando oye que no se debe casar enamorado, como que le pega a uno, ¿no? Pero es cierto, o sea, en cierta manera decía, y eso lo decía ahorita el famoso padre Ninero, por ahí que creo que sacó un libro de eso, ¿cierto? Que ahorita está muy de moda. Y tiene razón en eso, o sea, uno enamorado comete muchas locuras y brutalidades, por decirlo así, ¿cierto? Y eso es un error. No digo que sea malo esa época, es muy, muy bonita y las mariposas y todas esas cosas que dicen, ¿cierto? ¿Qué dicen? Que todos las sentimos. Yo no sé si yo no sé si, por el lado médico, no sé si eran mariposas o lombrices, pero, ¿cierto? Pero uno siente que todo se le revuelve. Y es una mala decisión cuando uno toma las decisiones en el fervor de las emociones. Esa es la realidad. Y a esa gente les pasó eso. Vendió todos porque todos estaban llenos del Señor y llenos de amor y dijeron, vendamos todo. Y resulta que esa gente se quedó completamente pobre, incluidos los apóstoles. ¿Y qué pasó? Pasaron los años, estamos hablando de años 50 y pico después de Cristo. La iglesia seguía pobre en Jerusalén. Y hacían las iglesias recoger ofrendas. Dios les puso y dice, ahora ustedes tienen que darle a los que ustedes inicialmente donde salió la palabra, no se olviden de estas personas. Y es importante eso. Recojan ofrendas y llévele a la gente porque están muriendo de hambre. Y Pablo, sensible a las cosas del Espíritu, dice, pues ni modo, cancelo mi viaje a Roma y tengo que mirar en las iglesias que hemos creado, volver a llevarle recursos a la gente en Jerusalén. ¿Él empezó el ministerio en Jerusalén? No.
Pablo no empezó el ministerio ahí, es más, no lo querían a Pablo ahí. Esa es la realidad. Pero él decía, Dios escogió a ese pueblo por algo y hay que estar pendiente. Y hasta la fecha, el Señor nos pide que siempre oremos por Jerusalén, por el pueblo judío. Cometan los errores que cometan, crean o no crean, el Señor nos dice, Él escogió ese pueblo y hay que estar pendientes del pueblo judío. Así lo ha dicho la palabra y Pablo lo está haciendo. Él no era que les debiera mucho a ellos, en el sentido de que no lo habían recibido muy bien, pero sí eran personas que Dios había escogido para mantener y guardar su palabra. Y él era agradecido y tenía que estar pendiente, recoger ofrendas para llevarles al pueblo judío a Jerusalén. Ya no alcanzaba para llegar a la Pascua, y ahorita vamos a ver eso. Romanos 15, 23, 27. Mire la carta que les mandan los romanos. ¿Sí? Estamos atentos a eso. Recuerde que él iba para Roma. Los historiadores, los conocedores de la palabra dicen que en estos 3 meses que está ahí en Corinto es cuando escribe la carta a los romanos o la epístola de los romanos. ¿Sí? En estos 3 meses que él está ahí, le escribe estas palabras a los romanos. Y le dice, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Mire que él también les dice, o sea, yo quiero ir a España, pero ustedes no me ayudan también, pues seguramente ni podré llegar. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Y hago pausa ahí. Fíjense que él les dice, no puedo ir con ustedes en este momento, era mi deseo, sino que tengo que ir a Jerusalén porque hay gente que está sufriendo necesidad y está en pobreza. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Dice, no era obligatorio para ellos. O sea, en cierta manera, era su voluntad de ellos, pero al mismo tiempo era su obligación. ¿Sí? ¿Por qué? Les dice. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Fíjense que aquí Pablo les dice, mire, ustedes han recibido las bendiciones de ese pueblo judío porque guardaron la palabra. O sea, la Torá, la palabra de Dios, la guardaron por muchos siglos. Gracias a ellos tenemos hoy la palabra. ¿Sí? Dios le encomendó ese trabajo a ellos, que lo hicieran por muchos siglos, y ahí escogió ese pueblo para llegar en forma corporal, manifestando yo soy el verbo, yo soy la palabra. Eso fue lo que hizo Jesucristo. ¿Sí? Y lo escogió para llevar, que entendiéramos todo el ministerio que Él tenía para nuestras vidas. Entonces dice, no es que tenga la obligación de darlo. Nadie le está diciendo que lo tiene que hacer, pero tiene la obligación moral de hacerlo porque ustedes recibieron bendiciones espirituales, ustedes también es bueno que ustedes den las bendiciones materiales que han llegado a través de esa bendición espiritual. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Está ahí claro? Y eso es lo que Pablo les dice, lo que pasa con estas personas de Acaya y de Macedonia. Y aquí escoge a unos personajes que el Señor nos da. Versículo 4. ¿Están todos ahí en el 4? 24. Entonces, en este viaje, mire para donde dice, ahora tengo que recoger esto de Acaya, que es esta región de Grecia, recogieron ofrendas. ¿Sí? Y él dice, Macedonia también me dice que hay ofrendas para ellos, entonces me voy a recoger estas ofrendas por esta zona. Para llegar, ¿a dónde? A Jerusalén, a esta zona. ¿Cierto? Oído aquí, perdón. Entonces fíjense que el viaje hubiera sido más rápido, más rápido y más directo por el mar, pero él dice, me voy, ya que me van a matar y Dios no quiere que me vaya por ahí, me voy por tierra a recoger estas ofrendas por esta zona, y el Señor les dispuso. Y se va con unos compañeros de viaje. Como digo, como era responsable, no solamente oír la voz de Dios, también busca gente que lo acompañe para cuidar los recursos del Señor. Si algo tiene característica a Pablo, es que él no le gustaba hacerse cargo de nada que tuviera que ver con dinero.
¿Sí? Es una característica también de un hombre de Dios que dice, mi misión es compartir y predicar la palabra. Él no estaba preocupado por la plata, decía, yo viajo con la misericordia de Dios y el dinero que se encarguen otros, y que lo vigilen y estén pendientes otras personas de esto. Y él por eso lleva personas de estas regiones, básicamente en comisionados de parte de estas regiones, de donde recogieron la plata para que cuidaran esa plata. Fíjate la sabiduría que Dios le da a Pablo. Dice, a mí nadie me venga a acusar de que me quedo con un peso. Manden delegados y que cuiden la plática. ¿Sí? Y ahí empieza a mostrar para qué iban estas personas, esos compañeros de viaje. Y de paso, si alguien está pensando para nombres para un sobrino, para un hijo o algo, dice, ahí los acompañaron. Sopater, hijo de Pirro, de Berea. ¿Ya saben? ¿Sí? Entonces, Sopater era uno de ellos. Y aquí vemos una característica especial, porque en la época yo digo esto de los nombres ahorita, en esa época la gente le ponía los nombres a los hijos en vista de una misión para ese hijo, o una característica especial que tuviera ese hijo. ¿Sí? No es por ahora que la gente lo coloca de acuerdo al artista de moda, al futbolista de moda, ¿no? Eso es lo que la gente trata de proyectarlo en otra persona. No, aquí básicamente el nombre a uno lo encamina a una misión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significaba Sopater? Qué interesante. Era salvador de su padre, o defensor de su padre. Eso significa el nombre Sopater. Interesante, ¿no? No sé si el padre tenía algún problema, dificultad o algo, pero dijo, este es el hijo que me va a defender y me va a salvar a mí. Ese era el propósito de ese hijo. Entonces uno le puede imaginar a Sopater, imagina un hombre fuerte, ¿cierto? Pues si era para defender al papá, tenía que ser más grande que el papá, o más fuerte que el papá. Entonces uno se imagina un Sopater fuerte, y por eso dice, hijo de Pirro. Entonces Pirro de pronto no era tan fuerte en ese momento, y por eso se llevan a Sopater. Entonces lleva un guardaespaldas ahí, un tipo fuerte. Después se lleva a Aristarco, otro nombre interesante para la lista de nombres. Aristarco. De ahí viene la palabra aristócrata, o gobernante se llama. ¿Sí? Entonces Aristarco era un hombre, imaginen ustedes, imaginen un aristócrata. ¿Qué quiere decir? Un hombre elegante, bien vestido, diplomático, ¿cierto? Pero que sabía mandar. Entonces fíjense que aquí empezamos a ver diferentes características de personajes que acompañan a Pablo en este viaje. Entonces, un defensor, un gobernante, y después va ¿qué? Un segundo. Todo el mundo se pasó a Gallo por segundo. ¿Sí? Y eso pasa con los segundos. Segundo, ¿qué característica tiene? Pues es segundo. Entonces ya aquí le iban a pasar a Gallo por encima de la galleta a segundo. ¿Ah? ¿A quién le gusta ser segundo? ¿No? Buenísimo. Oiga, se necesitan segundos. O sea, imagínate todos de primeras. Todos quieren ser primeros habitualmente. Dios utiliza los segundos. ¿Se dan cuenta de esto? Y qué bueno que alguien dice, oye, quiero ser segundo. Se necesitan en todas las partes, en todas las organizaciones, gente como segundo. ¿Segundo qué significa? Pues segundo, después de primo. Segundo le decían habitualmente a los esclavos. Y lo digo en el ámbito militar, y los marinos aquí dicen, el primero, ¿sí? el que manda, y el segundo, dicen a bordo, no sé qué cosa. ¿Sí o no? Los marinos tienen todavía eso, el segundo comandante o el segundo tal, así lo manejan. El otro es el primo, o sea, habitualmente era como el capataz, el que mandaba, le decían el primo. Y los esclavos que hacían caso a ese primo eran los segundos. Entonces, a este seguramente era esclavo, y entonces le pusieron segundo. Y a mucha gente no le gusta ser segundo, pero todos somos segundos. El primo debe ser el Señor, ¿cierto? A eso somos llamados, a ser segundos. Y como digo, el segundo todo el mundo lo pasa por la galleta a veces. Pero es importantísimo, y Dios utiliza a los segundos también. Entonces aquí empezamos a ver, mire, esos paralelos que hay gobernantes,
aristócratas, gente fuerte, pero también Jesucristo utiliza a los segundos. ¿Estamos de acuerdo? Lleva a Gallo, que traduce terrenal o terreno. Eso es lo que traduce Gallo. Dios también utiliza a los terrenales. Hay personas que son muy con los pies, como dicen, como los pies puestos en la tierra y muy pensando en lo material. También tienen cabida en la obra de Dios. Y Pablo lleva a un Gallo, que es una persona con la mente muy en la tierra, muy puesto en la tierra, y lleva a Gallo a que lo acompañe en este viaje. Está llevando a 7 compañeros de viaje. Lleva a Timoteo, que traduce, que adora a Dios. Qué rico tener un adorador en medio del grupo. Ese era Timoteo. No me imagino una persona que todo el tiempo estaba dándole gracias a Dios, de pronto era el que cantaba en el camino, el que animaba, ¿cierto? Ese era Timoteo, y también era utilizado en este viaje para acompañar a Pablo. Está Tíquico. ¿Quién quiere el nombre de Tíquico? El Tíquico, no sé cómo se traduce, quiere decir fortuito o casual. De esos también hay en todas las organizaciones, y aquí también seguramente hay. ¿Qué es el casual? Ese que casualidad está aquí. ¿Y usted por qué vino? Yo no sé. ¿Por qué está aquí? No sé, aquí me trajeron y aquí me siento y aquí estoy. Ese es el casual. Y en todas las organizaciones, en las empresas y en las iglesias, hay esos de casual, que no saben ni por qué están aquí, pero aquí estoy, ¿cierto? Aquí estoy y aquí me quedo, como dicen. ¿Pero por qué? Yo no sé, por casualidad, me trajo la vida aquí, para que... Pues ahí va un Tíquico, un casual, en el grupo también. De vaina, está ahí, pues, ni modo, me tocó. Ese era el fortuito, el Tíquico. Y por último, el Trófimo. ¿Cuántos Trófimos hay aquí? No, aquí también deben haber Trófimos. Trófimos, el que alimenta, el que provee el alimento, el cocinero. Aquí hay cocineros, ¿cierto? Ya viene a Trófimo, dice, mire, hay gente que sabe de cocina y dice, oiga, yo soy el que alimento al grupo. Imagínese, ¿quién podría vivir en ese grupo sin Trófimos? Nadie. Y ve que uno ve los nombres así como que, pero todos tienen una función que hacer. Y todos caben en el cuerpo de Cristo y en la iglesia de Cristo. Dios no excluye a ninguno. No importa si es hombre, mujer, si es pobre o rico, si está de casualidad o viene con un propósito, si es cocinero, si es... Dios utiliza absolutamente a todos. Y vemos siete personajes en este viaje a Pablo que tienen que ver. No solamente él podía alimentarlos físicamente, podía alimentarlos con noticias. Hay personas que se la pagan pendientes de todo lo que pasa y son los que alimentan de conocimiento a los demás también. Es una de las funciones de los Trófimos, ¿cierto? Y hay diferentes personajes ahí. Por eso el Señor dice, ese es mi pueblo, esa es mi iglesia, y a todos, absolutamente todos, tienen cabida en él y los utilizo. Por eso dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Dios acabó, imagínense, eso no se veía antes. Imagínense un esclavo pendiente de las ofrendas y que anduviera con los ricos y los diplomáticos gobernantes. Eso no existía hasta ese momento. La iglesia transforma toda la cultura y toda la sociedad cuando llega. Y aquí vemos personajes de todos los aspectos, como un solo cuerpo, en un solo propósito, haciendo la voluntad del Señor, viendo con Pablo que los lleva a guardar estas riquezas que el Señor les había dado para llevarlas a Jerusalén, a los pobres. Entonces Dios utiliza absolutamente a todos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí nos ubica otra vez en la ciudad, en la región de Macedonia, en ese viaje que estamos haciendo. Ahora, hermanos, en 2 Corintios, nos llevo a 2 Corintios 8, del 1 al 7. Nos describe este viaje, le está hablando a los corintios. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios
les ha dado a las iglesias ¿de dónde? De Macedonia. Aquí fíjense que el Señor, Pablo les cuenta a los corintios cómo es la iglesia en Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y aquí vemos, no sé si le pusieron atención a lo que acabamos de escuchar o ya quedaron dormidos. ¿No? ¿No están dormidos? Mire que dice, las pruebas más difíciles, pero había alegría en ese pueblo. Era un pueblo gozoso en medio de las dificultades. Dice, y su extrema pobreza. Fíjense que las pruebas no van en contra de la felicidad. Ellos tenían pruebas y eran felices. Y eran pobres y eran generosos. Cuando la gente es generosa, es feliz. Entonces, era un pueblo que no la tenía fácil. Había sido recientemente invadida. Acuérdense, de ahí es Alejandro Magno y hemos hablado de esta historia de Macedonia. Y la situación no era fácil para el pueblo de allá y para la iglesia de allá, pero era un pueblo generoso. Dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. ¿Los santos de dónde? De Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, las que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir a esta gracia de dar. Entonces, fíjense, él les pone como ejemplo. Dice, mire, esta ciudad es supremamente generosa. O sea, dan. Y cuando uno da más de lo que tiene es que se da a sí mismo. O sea, no solamente dice, tome una ofrendita y llévese. La ofrenda es generosa. Sino que cuando dicen, miren, llévense todo y además cuenten con mi ayuda para lo que necesiten. Así era esta gente. Era feliz dando. Y él le dice a los corintios, mire, yo definitivamente dejo a Tito ahí, que se queda ahí alimentando esa obra, porque tienen un gran corazón. Y ojalá ustedes, como corintios, ¿sí? Ya había recogido la ofrenda allá y él dice, ustedes son ricos en conocimiento de muchas cosas, pero ojalá sean ricos también en el dar. Eso es lo que le está diciendo a los corintios, ¿o no? Dice, ojalá sobresalgan en esto, procuren también sobresalir en el dar. Y ahí nos empieza a tratar a nosotros también. ¿Qué tanto de corintios tenemos o qué tanto de macedonios? Porque la idea es que podamos aprender de todas las regiones donde va pasando y sacar lo bueno. ¿Y qué debemos aprender de todas estas regiones? Todos tenemos algo de corintios, todos tenemos algo de macedonios y muchos también tenemos de judíos, ¿cierto? En Hechos 20, otra vez volvemos a Hechos 20, del 5-6. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos a Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces aquí nos ubica otra vez en tiempo y en lugar. ¿Volvieron a dónde? Estos se adelantaron y se esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos a Filipos. Cuando dice nosotros, ¿quién se involucra ahí? ¿Y quién más? Cuando dice nosotros, ¿y quién más? ¿Quién escribe? Lucas aparece. Ahí ya empieza a hablar en nosotros. O sea, ahí Lucas también se mete al grupo. Y dice, zarpó para Filipos, ¿después de qué? De la fiesta sin levadura. ¿Cuál es la fiesta de los panes sin levadura? Vamos a un recordatorio rápido. Es una de las fiestas que está en la mitad de la Pascua. ¿Sí? Recuerden que la Pascua son 3 fiestas. La que se llama la Pascua misma, la fiesta de los panes sin levadura. ¿La Pascua qué significaba? Un recordatorio rápido. Era la salvación, era el arrepentimiento y la salvación, donde la gente pintaba los dinteles de las casas con sangre,
¿cierto? Y la plaga llegó, mató a todos los primogénitos y no tocó a ninguno de los primogénitos del pueblo judío, y esa fue la última señal para que el pueblo fuera liberado, salir a la tierra prometida. Y hasta la fecha, la Pascua es la fiesta más especial dentro del pueblo judío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la fiesta más solemne, donde la gente agradece al Señor porque fue salvada de la esclavitud a la libertad. Y fue tan rápida la salida, tan momentánea, que no hubo tiempo de que el pan se levantara, entonces les tocó hacer pan rápidamente y no hubo tiempo de echarle levadura. Entonces tenían que salir deprisa. Así son las cosas con el Señor. El Señor cuando dice, vámonos, nos vamos. El que se quedó, como dice un amigo, ¿cierto? Entonces, cuando Él dice, nos vamos. Y así fue la salida del pueblo de Egipto. El que se quedó, se quedó. Porque el que no está listo ese día, se queda. Y así va a suceder en la segunda venida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el que se quedó, se quedó. Y este momento nos recuerda la fiesta de los panes sin levadura. No es casualidad que el Señor ponga esto. Nos está ubicando en las fechas de marzo, abril, donde se celebra esta fecha. ¿Sí? Entonces, eso sucedió en ese momento, nos ubica geográficamente, y al mismo tiempo la levadura, bíblicamente, ¿qué muestra la levadura? Estos días en la reunión de hombres lo tocamos. La levadura es algo que es contaminado, que fermenta, que daña lo que está en su estado natural, ¿cierto? Eso produce la levadura, produce gases y por eso se crece el pan. Y entonces esto es también una forma de decir, lo dañino se queda, ¿cierto? Ellos tenían que dejar todo lo que contaminara e irse completamente limpios y sanos para el otro lado. Entonces es una forma de recordar que uno también ahí en el momento tiene que despojarse, arrepentirse, ¿cierto? Antes de arrancar el viaje con el Señor. ¿Están claros? Y eso ellos lo conmemoraban, lo recuerdan cada vez que se reúnen en esta fiesta, decir, mire, el Señor nos liberó, nos salvó, pero un arrepentimiento antes de salir para disfrutar la tierra prometida. Y ellos lo conmemoraban todos los años, lo conmemoran hasta la fecha, la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí el Señor nos ubica en este momento cuando salen de Filipos. Aquí nos ubica Filipos, mire dónde van aquí el viaje, ¿cierto? Y ellos salen hacia Troas. Entonces fíjense que por aquí van de regreso hacia Jerusalén, que es la tierra del Señor. Dice, a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. De aquí para allá habían gastado 2 días. De aquí para acá se gastaron 5 días en la navegación. Tenían viento, como dicen los marineros, aquí en contra. La travesía no fue tan fácil como de día, a veces el regreso es más complicado. Y entonces nos ubica en Troas. Troas, donde actualmente está, ¿qué? Habíamos hablado. Estambul. Es la frontera básicamente entre Europa y Oriente. Zona, por aquí al ladito estaba en Alepo, creo que andaba por ahí, no sé, no lo alcanzo a ver. ¿Sí han oído Alepo? Estos días, más de 3 millones de personas en esta zona de Siria están en peligro de muerte. Muchos cristianos atacados. Una zona que ahorita está muy convulsionada y donde mucha gente muere cada día por hambre. Pero el Señor es donde decide llevarlos a hacer una cena muy especial. Ahorita están con hambre y curiosamente el Señor los lleva a ese momento a tomar la cena del Señor. Y ahorita nos ubicamos en el versículo 7, en Troas. ¿A quién le gustan los viajes? Ah, bueno, entonces están muy atentos todos en el viaje de Pablo, ¿no es cierto? No, pues no. Pensamos en nuestros viajes, pero ahorita estamos atentos al viaje de Pablo, que nos deja muchas enseñanzas. El primer día de la semana, dice el versículo 7, nos reunimos a partir del pan. Aquí salen muchas enseñanzas de este viaje.
Dice, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento y en la Biblia donde se menciona el primer día de la semana como domingo. ¿Sí? ¿Lo ubicamos? Antes no. Antes para los judíos el primer día de la semana era el sábado. Es el día que se celebra el Shabbat y no se trabaja, ni se hace absolutamente nada. Era el día del Señor, pero al mismo tiempo era el día del descanso. O sea, era más de descanso que de Señor, se puede decir, a pesar de que hacían todos sus rituales religiosos. Pero a partir del Nuevo Testamento, aquí nos ubica el primer día de la semana como el ¿qué? El domingo. Por eso les decía que me equivocaba cuando estaba orando. Y ustedes no se dieron cuenta, porque yo le dije, estaba dándole gracias a Dios por la semana, por las bendiciones de esta semana que termina y por la que nos espera a partir, y resulta que ya había comenzado. El pequeño detallito, ¿se acuerdan por ahí? Ahí está el detalle, decía por ahí una serie de televisión, ¿dónde estaba el detalle? No, esos estados felices aquí. ¿Se acuerdan que uno decía, ¿dónde estuvo el detalle de la equivocación? Ahí estaba. Entonces, ahí me equivocaba. El primer día de la semana es el domingo. Hoy estamos empezando la semana. Y no es casualidad que el Señor haya escogido eso. Y vamos a ver algunas cosas. Es el primer día de la semana es para el Señor. No es el último día. Mucha gente todavía dice, cuando acabe la semana el domingo, sí, voy para la iglesia. Pero que aquí no, aquí cambia todo. Es el primer día de la semana, es para el Señor. Empezamos con el pie derecho la semana. Tenemos la idea de que el primer día de la semana es el lunes. Y fíjese cómo es el diablo de astuto y engañoso. Cuando uno dice, si el primer día de la semana es el lunes, es porque para mí lo principal es el trabajo. Y dependo del trabajo. Y vivo para trabajar. Pero cuando uno dice el primer día de la semana es para el Señor, estoy diciendo lo primero para mí es el Señor. ¿Ustedes se dan cuenta de esta diferencia? Y eso tiene mucho que ver en lo que el Señor nos habla aquí. ¿Qué es la prioridad para ti? ¿Qué es lo primordial para ti? ¿El Señor o el trabajo? ¿Las riquezas materiales o buscar alimento espiritual de parte de Dios? ¿Sí? Y vamos a ver, tiene que ver mucho con lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. ¿Qué se hacía ese día? Decía ahí, ¿nos reunimos para qué? Para partir el pan. Fundamental. El primer día del Señor es para partir el pan. El pan tiene muchas implicaciones en la Biblia. No solamente es el alimento físico, que el pan es para alimentarnos, ¿cierto? También es el día que nos alimentamos espiritualmente. Pero Jesucristo mismo decía, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y todas las veces que se reúnan van a hacerlo en mi nombre, van a tomar pan sin levadura, ¿cierto? Que representa ese cuerpo santo, incontaminado, ¿cierto? Y me van a recordar que yo di esa vida por ustedes. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor y cada vez que nos reunimos. ¿Sí, cierto? ¿Y qué más se hace ese día? Se toma vino, es importantísimo el vino. Pero aquí el Señor no lo menciona. Aquí lo que menciona en 1 Corintios 16, 1, 2. Mire lo que Pablo les enseñó a la iglesia de Galacia. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigue las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero, conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Fíjense que el Señor también estipuló, Pablo le enseñó a las iglesias. Yo siempre le he dicho, las ofrendas o el diezmo es una cuestión de fe. Y es lo primero, el Señor siempre pide lo primero y lo mejor de nosotros. Entonces él decía, el primer día de la semana, usted tiene que guardar una parte para ayudar a los demás, cosa que se nos ha olvidado. Y el hecho de que se reunamos aquí y de pronto hemos fallado en eso, y el Señor nos ha mostrado que sea el propósito de nosotros, no, que vamos a tomar ofrenda para los gastos. Aquí no tenemos mayores gastos, gracias a Dios. ¿Sí?
Y eso no quita la responsabilidad. Lo ha asumido algunas personas y yo lo agradezco en el Señor. Lo han querido hacer voluntariamente y cuando hoy fui a pagar y ya estaba pago hoy. No sé quién habrá pagado. ¿Sí? Ni me interesa saberlo, Dios lo sabe. Y que digo, rico esas personas que voluntariamente pasan y ya y pagan la reunión de este lugar. Pero no podemos olvidar esta obligación que nos compete. Es que cada uno guarde un dinero conforme a lo que cerró la semana. ¿Hasta qué? ¿Hasta el sábado? ¿Sí? Que se acabó la semana. Digo, esta semana me gasté tanto. Yo tengo que guardar un porcentaje. No dice cuánto. Entonces ven ahí la palabra. ¿Para qué? Para el domingo mirar a quién ayudo. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Una colecta para los creyentes, decía. No para cualquiera. Él dice, para los hijos de Dios es la prioridad de Dios también. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso. Tenemos que estar atentos a la familia de Dios. No a cualquier pobre que está parado en el semáforo. El Señor enseña eso. Y dice, primero hay que cuidar a la familia de Dios. Y eso es una cosa que uno debe hacer como rutina. El primer día de la semana dice, oiga, la semana pasada me gané tanto. Conforme a eso, voy a guardar un porcentaje. Fíjate que no nos dice qué porcentaje, ¿no? Dice ahí, algún dinero conforme a sus ingresos. Fíjate que aquí ya en el Nuevo Testamento nos está hablando del 10%. ¿Por qué? Antes el 10% era para el templo. Ya no hay templo. Y es lo que dice, sí, ya no hay templo. En este momento ya no hay templo, entonces se acaba el templo como tal, se acaba la sacerdocio levita. Entonces dice, hay que guardar dinero ¿para qué? Para los creyentes que estén en necesidad. Y es lo que están haciendo. Y fíjense que eso es lo que el Señor les dice en 1 Corintios. Dice, aprendan de los, como le enseñaron a la iglesia de Galacia, que hagan eso ese día. 1 Corintios 15, 20 y 23. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Fíjate que el Señor le está diciendo, mire, nosotros aquí somos segundos, como aquí el niño lo decía. Nosotros somos segundos también. ¿Quién es el primero? Cristo. Cristo fue el primero que resucitó. Por eso es el primer Adán, primer hombre. ¿Sí? Para que ustedes también algún día van a resucitar como segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el domingo también es un día y en este momento se está celebrando la resurrección. La fiesta de las primicias es la fiesta de la resurrección. Tengan eso siempre presente. Cada vez que oyen primicias, tienen que recordar la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están despiertos? Aquí el que se duerme pierde. Entonces, la primicia es un día de resurrección y por eso el Señor nos ubica toda esta historia que es muy interesante y llamativa. No hay nada de casualidad en la Biblia, porque es en una época o en un día determinado las cosas. Dios tiene siempre un plan de enseñarnos y recordarnos cosas. Entonces, acabamos de pasar la fiesta de los panes sin levadura y ahorita estamos en el primer día de la semana y es el día de las primicias y el día de la resurrección. Los domingos son eso. Muere la semana, empieza un nuevo día, una nueva semana, ¿cierto? El sábado se acaba la semana, muere la semana, porque pasó, y empieza también un nuevo día. Pero también es un nuevo día donde uno sirve para arrepentirse, morir del pecado, ¿cierto? Y nacer en una vida nueva, abundante, para vivir la semana que empieza por delante. Entonces, también hay que morir el sábado para resucitar el domingo, ¿cierto? Y nos recuerda la cena del Señor, que eso es lo que representa el Señor. Fíjense que Pablo está en ese momento partiendo el pan. Y volvemos a la cena del Señor. Es algo que hacemos aquí los domingos. No es una cosa que se haga una tradición, un rito que hay que hacer.
Es más, el Señor siempre va en contra de todas las cosas repetitivas porque sí. No pasa nada si un domingo no lo hacemos. Pero el Señor sí nos invita a que cada vez que nos reunamos, lo hagamos. ¿Sí? Y lo recordemos a Él. Y los quiero llevar a una de las palabras que el Señor fue lo que nos mostró cuando empezamos este grupo. Y nos recordaba en Hechos 2:42. Que es el inicio de la iglesia primitiva. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, es decir, rico que nos veamos todos los días y estemos juntos reunidos aquí como familia, en el partimiento del pan y en la oración. Son las 4 pilares con los cuales está sembrada la iglesia primitiva. Y la iglesia actual debe hacer eso. Reunirse, ¿para qué? Para oír palabra, para mantener, ¿dice qué? La enseñanza de los apóstoles, para tener comunión, para partir el pan y para orar. No quiero decir que la alabanza no sea importante. Y las orquestas y el show que muchas iglesias hacen no sea... Pero lo básico, lo importante es esto. Lo que el Señor dice. Si el Señor nos quiere dar una alabanza aquí, bienvenido. ¿Sí? Pero lo importante es que hagamos estas 4 cosas, que es lo que el Señor nos dice que debemos mantenernos firmes. En el 7b, ¿estamos en el 7? ¿Estamos en el 7? Están dormidos. Hechos 27. Dice, el primer día de la semana nos reunimos a partir el pan, y por eso hago la aclaración en estos puntos. El 7b dice, como iba a salir al día siguiente de viaje, acuérdense que estamos en una escala solamente en Troas, él tenía que llegar a la fiesta ¿de qué? De Pentecostés. Era lo que él quería ahora llegar. Ya no iba para la Pascua, sino para Pentecostés. Unos 50 días de atraso llevaba en sus planes originales. ¿Por qué? La fiesta de Pentecostés, ¿cuántos días después de la Pascua se da? 50 días. Por ejemplo, Pentecostés. Penta 50. Entonces iba a 50 días de atraso, se puede decir, en sus planes originales. Como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Me acabo de dar cuenta que nos acabó el tiempo. Pero dale gracias a Dios, porque Pablo decía, hoy podemos continuar hasta la medianoche y no hay afán. Entonces aprendamos de Pablo. ¿Sí? Fíjate que él decía, es el discurso de despedida, él no sabía si iba a volver o no a esa ciudad. Y él decía, mañana me voy y prefiero estar compartiendo la palabra. El mensaje del Señor es lo más importante que la gente debiera anhelar cuando viene a reunirse. ¿Sí? No reunirse y vernos la cara, qué rico, estamos en familia y nos vemos las caras y hay gente que puede venir por eso. Pero lo importante es el mensaje y la palabra del Señor. Las iglesias deben concentrar en la palabra. ¿Que la prédica es muy larga? Ay, qué jartera. Ya lleva 1 hora y nada que se calla ese Freddy. ¿Sí? Puede pasar y pasa. Pero la gente cuando entiende la importancia que es la palabra del Señor debe tener hambre de la palabra. Y aquí venimos a aprender palabra. Por eso a veces no perdemos tiempo en otras cosas. Pero que digo, el Señor nos manda a las iglesias a recibir palabra y eso fue lo que Pablo dijo. Yo me voy a ir mañana y la gente va a quedar sin palabra. Fíjate que le dio a la medianoche. Tiene sus consecuencias eso. Miremos en 2 Timoteo 4, 2, 3. Que le decía Pablo precisamente a su discípulo Timoteo. Le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Mire lo que él mismo decía. Pablo no se quedaba callado y decía, yo tengo que corregir lo que vea que está haciendo mal, tengo que reprender, y al mismo tiempo animaba, dice, con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y eso estamos llenos de lugares de eso, donde la gente uno dice, oye, vamos a dar un concierto, va a durar 3 horas. A mí qué me importa 3 horas, un concierto.
¿Sí? Y la gente, los muchachos van ahí, están 3, 4, 5, hay conciertos ahora que duran 24 o 2 días y la gente no se cansa. Pero uno dice, 1 hora de prédica. Uy, esa iglesia yo no voy, esa vaina es muy larga. Yo voy a las que son de 20 minuticos. ¿Sí o no? O sea, y ustedes ven por internet, hay iglesias que estén especializados. Yo a veces los envidio, digo, ya qué rico que puedan dar un mensaje bueno en 20 minutos o en 30 minutos. Esas iglesias habitualmente están llenas de jóvenes. Porque le pasa con los hijos, yo a veces les mando alguna lectura, algún devocional y gasta uno, ¿qué? 1 minuto leyéndolo, 30, uy no papá, eso está muy largo. Todo se les hace largo, nunca tienen tiempo para nada porque todo se expresa ahora. ¿Sí? Y pasa en la juventud ahorita, no es casualidad, los muchachos ahora viven así, digo, pero esto qué afán tienen en la vida, o sea, pero para dormir eso sí, eso es... ¿Sí o no? Se le hace cortica la noche, eso sí también. O para chatear, otras cosas. Entonces, dice, mire, es muy fácil decirle a la gente lo que quiera oír. Y los puedo entretener aquí hablándoles. A los que les gusta el ciclismo, hoy podríamos hablar de la Vuelta a España. Y hablemos de la Vuelta a España y no estoy echando de pedradas a nadie, dice. ¿Sí? O de fútbol, o el tenis, o alguna cosa, y la gente dice, eso le pasa el tiempo rapidísimo. Pero hablemos de la palabra del Señor, lo que Dios quiera oír. Como digo, aquí no se trae nada preparado para echarle piedras a nadie, sino que la palabra, el que venga hoy es porque los casuales, como que vinieron aquí por casualidad, es lo que el Señor les quería decir a ellos. Aquí no hay plan de nada. Aquí vamos así en una secuencia estudiando la palabra de Dios, y el Señor, el día que traiga a alguien, le habla lo que le tocó ese día. Pues no hay nada preparado para nadie. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor dice, para decir las cosas que la gente quiere oír, eso es muy fácil mantenerlos entretenidos. Pero que lo escuchen a uno 1 hora hablando de las cosas de Dios, eso es eterno. Eso es una clase de eternidad, como dicen. Y aparece un personaje aquí, en el versículo 8, Eutico. Nos ubica en el 4º piso superior donde estábamos reunidos, ahí nos ubica donde estaban reunidos. Habitualmente se reunían en esa época en las azoteas de las casas. Había muchas lámparas. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Típico, ¿no? Aquí hay euticos. Habíamos hablado de otros de los... Uno sabe quiénes son los euticos cuando todos le dicen a uno que sí. Uno predica y empiezan, sí, señor. Esos son los euticos. O sea, el de atrás sabe quién es eutico y el de adelante también nos damos cuenta de quién es el eutico, ¿no? Otros más disimulados por ahí se van para los lados, dicen no. Y uno no sabe si no están de acuerdo. Cuando porque todos le dicen uno no, y es que están así cabeceando de lado a lado. Pero siempre hay euticos. Y aquí imagínense, Pablo emocionado compartiendo la palabra, y el eutico ahí dijo, me voy a abrir la ventana para que nadie se dé cuenta, ¿no? Y la brisita, claro, el ambiente está pesado, imagínense un poco de lámparas, poco de gente reunida, las lámparas, las velas en esa época, aquí no diga que se roba el oxígeno, pero las velas sí se robaban el oxígeno, ¿sí? Y cuando hay mucha gente, pues hay menos oxígeno, entonces produce más sueño, eso es normal. Entonces lo que entiende uno es el aire, ¿no? Me hago cerca del aire. Entonces hay unos que se sienten aquí abajo de la rejilla de aire acondicionado para que los mantenga despiertos, para ver si aguantan. Entonces uno busca el aire y Eutico hizo lo mismo, se fue para la ventana y se quedó ahí. ¿El problema cuál fue? Se cayó. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó. Y en vez de caer para adentro, que ojalá hubiera caído para la iglesia, desde el 3er piso se lo recogió y lo recogieron muerto. Mire lo que le costó dormirse, por eso les decía, tomen café antes, porque uno sí. Aquí el que se caiga, baila. Decía no fue tan afortunado porque es que ahí lo que traduce eutico es ser feliz y afortunado. Y uno dice, sí fue afortunado. O sea, uno dice, a veces uno desafortunadamente a veces se duerme en la vida. ¿Sí? Se pierde la palabra del Señor por pereza. Uno se puede quedar dormido antes de venir aquí a la iglesia.
¿Sí? Que uno dice, está muy tarde y el domingo, qué pereza. ¿Sí? Me quedo un ratico dormido, 5 minutos más, y los 5 minutos más, se puede media hora, 1 hora, y llegó tarde a la iglesia, o ya no va. Dice, ay, no, ya no. Se me hizo tarde, ya no voy para la iglesia. Y se quedó dormido antes de... Y se perdió. Y la palabra del Señor dice que es vida. Y si uno no recibe vida, se puede morir. O se muere. Así de sencillo. Entonces la gente por pereza a veces no vale a la palabra. Y no digo a un templo, a un sitio, donde simplemente donde sea escuchar la palabra. ¿Eh? Otros vienen acá y de la misma le da estar aquí o no estar. Pero uno decía, bueno, pues que estén dormidos afuera, que estén dormidos en la iglesia, mejor vengan a dormir a la iglesia a ver si de pronto algo les pega. ¿Sí? Yo decía, digo, qué rico que se hubiera caído qué rico que se hubiera caído de este lado de la ventana y no del otro. ¿Ah? De pronto eso, pero muchas veces, y si no sucede el milagro, se quedó muerto. Ese es el peligro. En este caso, como digo, estaba, y por ahí Spurgeon decía eso, cuídense de dormirse en las iglesias porque ya no hay tantos apóstoles como antes. O sea, de pronto no hay tantos milagros como había. Decía Spurgeon eso. El hecho de que se duerma no quiere decir que se muera va a ser resucitado por eso. Entonces decía, están perdiendo la oportunidad de escuchar la palabra, y en este momento se durmió Útico y se murió Útico. Ese es el grave riesgo de dormirse uno escuchando la palabra del Señor. Porque de pronto una palabra de vida se la perdió. Entonces es mejor tomarse el cafecito antes y recibir la palabra de Dios para que esa palabra sea vida para sus vidas. Esa es la realidad. En este caso, pues sí, fue afortunado. ¿Por qué? Porque Dios quiso resucitarlo, y donde dice el siguiente pasaje en el 9, cuando se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. En el 10 dice, Pablo bajó, no dijo, yo sigo predicando que eso es lo mío, porque él sí vio la necesidad, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarme, le dijo, está vivo. No quiere decir que había quedado en coma, no, dice la palabra que estaba muerto. ¿Quién lo decía? Lucas. Lucas era médico. Lucas no era que le contaran, es que él estaba ahí. Y por ello no es casualidad que él diga, nosotros viajamos. No dice, Lucas ya estaba en ese predicto del viaje. Y él estaba presente ahí y vio que estaba muerto. Pero Dios también, en el día de la resurrección, resucitó a este hombre. Por eso le decía, es el día de la primicia, el día que el Señor también resucita, y como pasó con él. O sea, esto nos vuelve a recordar la misma historia de Jesús, nos muestra la antesala de todo lo que pasó en la época de Pascua, que fue lo mismo que pasó con Jesús, predicando, haciendo cosas en el camino, predicando la palabra, y nos recuerda toda la trayectoria que Jesús tuvo para llegar a ser crucificado, maltratado, asesinado y después resucitado el día de las primicias, o el primer día de la semana, que ahí es donde, de ahí para el pueblo cristiano, conmemoramos ese día reuniéndonos como un día especial de la resurrección de Cristo y de la vida de Cristo. ¿Sí? Y aquí vemos una muestra del poder del Señor. Hemos hablado de la cena del Señor, del día del Señor, del mensaje del Señor, y ahorita vemos la manifestación del poder del Señor que resucita a este muchacho y le da nuevamente vida. Dice, luego volvió a subir Pablo, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Entonces, mire, ni siquiera acabó de predicar ahí. Él dijo, siguió con lo que estaba haciendo, partiendo la palabra, y dijo, ahora con más ánimo, predico a ver quién se me duerme. Imagínese, después de eso, dice, a ver ahora quién se va a dormir. Entonces aprovechó, ya sabes lo que le pasó al que se durmió, ¿no? Entonces ahora hasta la madrugada, hasta que llegue la luz del alba, hasta las 6 de la mañana o 5 de la mañana, siguió predicando Pablo. Dijo, no puedo perder la oportunidad de predicar. Por eso no he parado de predicar, ahorita llevo 40 minutos. Digo, ¿y entonces qué? Se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, ahí se quedó despiertico, ¿no? Para gran consuelo de todos.
Hasta ahí la historia, como digo, lo que nos quiere enseñar el Señor. Y quiero aprovechar a dejarles un mensaje en 3 versículos siguientes de lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Efesios 5, 14 y 17. Estamos en el alba, estamos en el amanecer. Ahí nos deja Pablo y de acuerdo a eso vamos a... Quiero aprovechar lo mismo estos minutos para que se le grabe, ya que nadie va a dormir después de eso. Después del pasaje Efesios 5, 14 y 17. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, ¡despiértate! Dice, sí. ¿Tú que duermes? Eso, así en ese término lo dijo ahí. ¿Ah? Porque dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí la pregunta es, ¿quién estamos dormidos? ¿A quién le está hablando el Señor? A la iglesia. Podemos estar aquí, podemos estar dormidos. No porque venga aquí, va a haber la luz. ¿Sí? Uno con los ojos cerrados. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Estamos al lado de la voluntad del Señor. Uno tiene que estar dispuesto a estar en los caminos de Él, haciendo lo que Él le manda. Pero Él le dice, mire, despierten, aprovechen cada momento, porque mucha gente está muriendo afuera en las calles y no estamos haciendo nada. ¿Sí? No solamente de pobreza física, material, sino pobreza espiritual. Hay desnutrición espiritual. Y la iglesia está dormida. Y el Señor nos dice, despiértense, aprovechen el tiempo. Desperdiciamos mucho tiempo. A pesar de que decimos que no tenemos tiempo, resulta que es que no lo sabemos aprovechar. Esa es la realidad. Todos tenemos las mismas 24 horas. Todos. Aquí no hay uno más rico en tiempo que otro, porque todos nos ha dado el mismo tiempo. El asunto es cómo lo aprovechamos cada día que el Señor nos da la oportunidad de vivir. Esa es la diferencia. Y el Señor dice, despiértese. Mire lo que decía en Mateos 15, 35, 37. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Como les decía, aquel que es la hora es hasta que el Señor decida. Si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos, dice el Señor. Mire, el Señor decía, oiga, es que ustedes no saben cuándo es el último día. Ya que el Señor venga o que usted se vaya. Así de sencillo. Todo el mundo vive preocupado cuándo viene el Señor. No solamente, sino cuando usted se vaya. Nadie lo tiene, ninguna fecha asegurada. Y el Señor dice, manténganse despiertos, estén alerta, porque el Señor decide en cualquier momento venir. ¿Sí? El que queda dormido, como dice, se cae de la ventana y se pierde la luz de la palabra. Y por último, 1 Tesalonicenses 5, 4, 14. Todo el mundo dice, 10 versículos más largos todavía. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense. No dice destruyanse uno a otro, sino dice anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen.
vivan en paz unos con otros. Hermanos, también le rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Insisto en esta última parte. El Señor nos invita a que estemos despiertos, que trabajemos. Si usted no tiene, su prioridad no es predicar la palabra, enseñar, dice, ore por los que sí lo hacen. Por lo menos ayude. Si su labor es pasiva, no importa. Como decía, no importa que sean los casuales, que sean los alimentadores. Ahí nos mostraba todos los personajes que podían, todos caben en la obra de Dios. Dios de todos modos los utiliza. Si usted dice, no, yo decía, qué rico que Juan estuvo aquí parado hace 8 días predicando. Dios lo empieza a apoyar y decir, sí puedes. Lo cómodo es estarse uno allá y no pasa nervios ni nada, pero dice, de pronto lo fuerzan o lo que sea, o lo invitan a eso y dice, me mando. Eso es un gran paso. Y doy gracias a Dios por eso, que Él tomó la valentía de hacerlo. No he hablado con Él, pero seguramente no fue fácil pararse aquí. Pero después dice, oiga, el Señor me utilizó y sembré. Mi función es sembrar y yo no sé qué pasa con la semilla que botó hace 8 días. Lo cómodo es tranquilo, quedarse allá y empezar a cabecear y aquí nadie me moleste y aquí nada de estrés. Muchos prefieren quedarse ahí sentados. Pero el Señor le dice, oiga, trabajen, levántese, despiértese, porque mucha gente está necesitando oír su palabra. Todos tienen capacidades y Dios utiliza lo que tengan. Y es lo que el Señor está diciendo ahí. No se queden ahí sentados. Levántese. Pero si son holgazanes y perezosos, tampoco los vamos a criticar y a maltratar por eso. Dice, anímelos, estimúlenlos, ¿cierto? Seamos pacientes con todos. Amémoslos de todos modos así. Y así los vamos a respetar y vamos a... La idea nuestra es animarlos a que ojalá todos algún día estén aquí parados. Eso no depende de mí, depende del Señor. Esto es la obra del Señor. No es responsabilidad mía estar aquí preparando cosas. Pues tengo que ser responsable de lo que el Señor me encomiende, como lo hizo con Pablo, como lo hizo, y tengo que prepararme lo mejor que pueda para compartir. Pero la carga no es mía. Debe ser de todos, y mi función es animarlos a que lo hagan. Decirle, oye, amonestarlos, como dice ahí la palabra, ¿cierto? Tengo que amonestarlos y decirle, oye, pilas. Pero eso no va a hacer que los critique y los haga corriendo por eso. Al contrario. Es animar a la gente que se puede hacer. Que deben estar tan pasivos. Lo estamos viendo en la reunión de hombres, qué rico, que ya cada vez estamos aumentando el número. Y dicen, no, pues ya no, antes les daba pereza a algunos, pero pronto ya empiezan a ir y bien, pues sí, se puede. Y vamos a orar. Ay, yo nunca oro, pero voy a orar y dice, qué rico que están animando a hacer eso. De verdad que nos alienta muchísimo eso. Nosotros también, y nos han alimentado y nos han alentado a nosotros cuando de pronto creemos decaer y nos sentimos cansados, de pronto ver eso nos anima a nosotros, como animamos a Pablo. Como yo decía, el saber que vienen de tan lejos, yo decía, Germán atraviesa la ciudad, saber que viene para acá, qué rico eso me alimenta, que tengo que venir aquí mejor preparado. Y así unos a otros nos alimentamos de acuerdo a lo que nos disponemos a hacer. El mensaje de hoy es eso, anímense, despiértense. O sea, el tiempo cada vez más cerca, se nos está acercando el tiempo de la venida del Señor. De pronto puede ser el último. Queremos llegar a Pentecostés, como decía. Pentecostés es donde la gran manifestación del Espíritu, pero para eso tenemos que tener un carácter dispuesto de meterle todas las ganas para llegar a ese momento. Porque si el Señor ve, se queda en la mitad del camino, holgazaneando y... ¿no? Esta gente hubiera podido quedar en las playas de Troas. Dice, dijimos, echar el viaje a Jerusalén, llevar esta vaina. ¿Nos da pereza ayudar a tantos necesitados? Todos los días vemos noticias, uy, pobres venezolanos, pobre gente. Pero qué pereza ir a buscarlos, a ayudarlos. Nos pasa a todos. Todos los días queremos hacer cosas y... pero qué pereza. Se nos pasó el día y al final no hicimos nada. Y el Señor dice, nos anima, no nos regaña, sino nos exhorta a que nos movamos, de que hagamos algo por la gente. Esta historia de Pablo es eso.
dejarnos llevar por la voluntad, como dice él, de Él. Que la prioridad sea Él, que no sean nuestros deseos de hacer cosas, sino someternos a la voluntad de Él, dejarnos sacar de nuestro programa, de nuestra rutina diaria, que dejamos de ser tan rígidos en nosotros y estemos dispuestos a dejarnos llevar a donde Él quiera que nos lleve. ¿Sí? Esa es la actitud que debemos tomar. Amén.